estoy medio perdido porque se suponía que habíamos empezado hablando de que la votación fuera en un día en 2 días en vez de uno, y terminamos hablando del voto de los extranjeros. Bueno, le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, el analista político y académico Marco Moreno, a quien tenemos contactado. Marco, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, buenos días, Marco. Bueno, parto por hacerte esta pregunta que deliberadamente se sitúa desde el sentido común. ¿Cómo fue que llegamos a hablar de esto, cuando el punto de partida de la discusión era otra? Bueno, lo que pasa es que desde ese tiempo venimos observando que la política está un poco desacompasada de las urgencias sociales, ¿no? Y los políticos se interesan en hablar de los problemas de la política, más que paradojalmente los problemas de la gente. Y este es un caso muy elocuente de lo que estoy diciendo, porque efectivamente, como ustedes decían antes, ¿no es cierto?, la iniciativa que buscaba perfeccionar la votación de las próximas elecciones, que sería mejor hacerla en 2 días, dado, ¿no es cierto?, que son 4 elecciones en una. Elegimos alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros regionales. Hay comunas muy grandes en donde podríamos tener más de 100 candidatos y una papeleta, entonces hace complicado poder sufragar en solo 8 horas. Entonces, por eso se amplió la posibilidad de hacer esta elección, tal como lo hicimos hace 3 años y medio. Hace 3 años y medio, cuando elegimos estas autoridades que ahora vamos a renovar, también lo hicimos en 2 días y funcionó perfecto. Pero ahí es donde, como se dice, el diablo metió la cola en los detalles, ¿no? Porque le introdujeron primero este tema de quitar la multa, ¿no? A pesar de que habíamos aprobado el voto obligatorio el año pasado, se introdujo una modificación por parte de los diputados Soto y Leiva del Partido Socialista, no rebajar la multa, y ahí comenzó entonces a generarse toda una discusión respecto de que con esto podía atentarse contra la obligatoriedad del voto. Entre medio apareció el tema de los extranjeros, y llevamos, como ustedes decían, 2 semanas discutiendo sobre esto. No se pudo resolver esta semana porque es semana distrital. Vamos a tener que esperar a la próxima semana, a 95 días de la elección. O sea, una cosa bien inaudita, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la dificultad que tiene la política de resolver los problemas, en este caso, los propios problemas de la política. Uh-huh. Ahora, Marco, buenos días. ¿Qué hay detrás efectivamente de este debate en particular respecto del voto de los ciudadanos extranjeros? Desde la oposición, desde la derecha, se dice que aquí hay una motivación electoral, tomando en cuenta de que el grueso de estos votantes está concentrados en comunas de acá de la región metropolitana que son bastante importantes en términos simbólicos, como por ejemplo Santiago, donde ahí va a haber una disputa bastante importante, otras comunas como Estación Central, en fin. ¿Qué hay detrás efectivamente de esta discusión? Bueno, como se dice, las cosas no son lo que son, sino lo que parece, ¿no? Y lo que parece es que aquí, para tomar estas decisiones, se ha estado pensando mucho en la calculadora electoral, ¿no? Como tú muy bien señalas, efectivamente el voto del extranjero que tenemos registrado hasta diciembre del año pasado, que es el último dato que tenemos, son sobre 650.000 electores extranjeros, ¿no? El dato de este año lo vamos a conocer en agosto, porque el padrón electoral se confecciona 60 días antes de la elección, y por lo tanto en agosto deberíamos tener el dato aproximado, que podría subir un poco más incluso, ¿no? De esos 650.000 extranjeros que están avecindados en Chile, y que de acuerdo a la Constitución del 80 podrán, dice en uno de sus artículos, el 14, podrán votar, ¿no? Claro, hay una concentración de estos en algunas comunas, como tú decías. Por ejemplo, en Santiago, el 30% del padrón son electores extranjeros. En Independencia es el 28%, en el Región Central el 17%. Por lo tanto, en esas comunas, ¿no?, en donde hay una mayor concentración de electores extranjeros, podrían, en la medida que votaran coordinadamente o votaran por una candidatura o por otra, ¿no es cierto?, ejercer ser un fiel de la balanza, ser un actor que de alguna manera desequilibre la votación en un otro sentido. De lo que sabemos por ahora es que en estudios de opinión y en encuestas que se han realizado, ¿no?, cuando se pregunta por una elección presidencial, no por elecciones locales, no por elecciones presidenciales, los encuestados de origen extranjero tienden a señalar que votarían por candidatos más bien de derecha, ¿no? Especialmente el elector venezolano, que como sabemos es un elector que viene huyendo de un país donde hace tiempo
más de 20 años, 24 años, hay un gobierno de izquierda que ha conculcado los derechos, que ha actuado, ¿no es cierto?, de manera arbitraria, y por lo tanto uno podría pensar que su comportamiento electoral fuera de esa manera, pero no quiere decir que siempre vaya a ser así, ¿no? Entonces estamos también suponiendo sobre este universo de los electores extranjeros este comportamiento más inclinado a la derecha, y eso habría alertado, ¿no es cierto?, a algunos a pensar en la discusión muy improvisada, porque esto, como ustedes decían también antes en la introducción de la nota, podría haberse resuelto hace tiempo, esta discusión sobre si los electores extranjeros están obligados o no a votar. Lo cierto es que la Constitución del 80, en el artículo 14, dice podrán votar los electores extranjeros, ¿no? Pero en el artículo siguiente señala que el voto para los electores de Chile es obligatorio. Entonces, también hay un espacio de interpretación, y eso es lo que está llevando, ¿no es cierto?, a que durante esta semana se debieran poner de acuerdo respecto a cómo zanjar el veto que va a presentar el gobierno la próxima semana, un veto aditivo o sustitutivo, no sabemos, para, ¿no es cierto?, resolver esta situación que está todavía en stand-by. Sí, Marco, dos preguntas en una. Uno sobre la oportunidad, porque era previsible que proponerlo a 3 meses de las elecciones hace que todos quienes participen del debate caigan bajo la sospecha de estar actuando con calculadoras, ¿no? Entonces, primero preguntarte por eso. Pero luego, yendo al tema de fondo, hay una pregunta que igual es válida y que en circunstancias ideales, yo sé que la política funciona con incentivos, pero que en circunstancias ideales debería estar libre del cálculo de si me conviene o no, y que es qué hacer en términos de ciudadanía, en términos de derechos políticos con un porcentaje de la población que es cada vez mayor. Lo voy a decir bien resumidamente, este no es un problema de Chile, Marco. Incluso uno no debería decir que es un problema, simplemente lo voy a describir. Es la época en la historia de la humanidad donde más personas viven en países distintos de donde nacieron, ¿no? Y por lo tanto, en todas partes del mundo el porcentaje de extranjeros es mayor que lo que era hace 30, 40 años atrás. Idealmente dar esta discusión con alturas y sin la calculadora, y entonces por eso te hago las dos preguntas en uno. Primero, sobre la oportunidad de esta discusión, pero luego, sacándola de esta coyuntura puntual, ¿qué reflexión podrías hacer al respecto? Sí, efectivamente, como les comentaba antes, aquí hubo mucha improvisación. Este tema no estaba en la discusión a última hora, como sabemos, el ministro Elizalde lo planteó en la comisión mixta, que tenía que resolver las discrepancias que había entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto al tema de la multa y respecto del tema, ¿no es cierto?, de la votación en 2 días, y ahí fue que introdujo esta polémica sobre el tema del votante extranjero, la discusión entre electores y ciudadanos. Efectivamente estamos observando en el mundo, como tú decías muy bien, un creciente aumento de población que se desplaza, ¿no?, por distintas razones, y eso puede tener efectos sobre el funcionamiento de la democracia en un país. Probablemente el elector extranjero en Chile, no en la elección presidencial del próximo año, la del 25, sino que en la siguiente, probablemente sea un actor que sí tenga un rol decisivo en el resultado electoral, porque hemos visto que ha venido creciendo de manera importante estos extranjeros. Recordemos que estos no son las últimas oleadas, ¿no?, sino que son los que llevan más tiempo en Chile, porque tienen que tener 5 años de residencia para poder optar a esta posibilidad de acceder a participar en los procesos electorales. Chile es de los países en América Latina que tiene las barreras más bajas para acceder a ser elector para un ciudadano extranjero. En otros países, en realidad, ponen muchas más trabas para poder acceder a este derecho. El otro problema es que también en Chile los extranjeros solo pueden elegir, pero no pueden ser elegidos, ¿no? Hemos visto que en otros países hay candidatos de origen extranjero, ¿no es cierto?, que son electos, pero en Chile, ¿no es cierto?, esa posibilidad no existe por ahora, y por lo tanto un tema que va a haber que hacerse cargo. Ahora, yo creo que en el global el problema que más complica a los incumbentes, a propósito de lo que tú decías, ¿no?, es lo que va a pasar con esto que llamamos el votante obligado. Recordemos que en Chile
se votaba en promedio, durante 20 años votaron como 7 millones de electores, independientemente si teníamos voto obligatorio o voto voluntario, más o menos mandaban esa cifra. Con el voto obligatorio el 2022 y el 2023, el padrón saltó a 13 millones, ¿no? Entonces, el problema que tenemos acá y que tiene la clase política es con esos 5 millones de electores, llamados los electores obligados, que no sabemos cómo se comportan porque no toman definiciones en función de ideologías políticas, son despolitizados más bien, ¿no es cierto? Están obligados a ir a votar porque hay una multa de por medio hasta ahora, y entonces esos 5 millones sí que pueden, ¿no es cierto?, cambiar el resultado electoral, y por eso que con este elector obligado tenemos un resultado incierto respecto de lo que pueda pasar en las elecciones de octubre, más que con lo que pueda pasar con el votante extranjero, que podría estar acotado a estas comunas que señalábamos antes, y probablemente algo en el norte del país también, donde podría tener algún tipo de influencia. Pero por ahora la mayor incertidumbre está dada por esto que llaman el votante obligado, que ese sí que genera mucha incertidumbre respecto al resultado de octubre. Uh-huh. Estamos conversando con el analista político académico de la Universidad Central, el profesor Marco Moreno, a propósito de las implicancias electorales en este debate que se ha abierto respecto del voto extranjero en los próximos comicios del mes de octubre. Marco, siguiendo un poco la línea respecto de lo que planteabas en la última respuesta, efectivamente parece ser que ese es el tema de fondo, ¿no? Y que en cierta forma lo planteó también en su momento el diputado Gonzalo Vinter, generando toda esta polémica respecto de las normas antipobres, etcétera, etcétera, que es finalmente esta transición respecto del voto voluntario al voto obligatorio. Y te quería preguntar respecto de que a quién ves mejor posicionado en la forma en la cual se está afrontando este nuevo escenario, porque da la sensación de que efectivamente hay mucho desconcierto al interior de las coaliciones políticas respecto de qué es lo que pueda pasar en esta primera medición real, ¿no?, que van a tener cada fuerza política en estas elecciones, pero ¿ves tú a un grupo mejor perfilado que el otro respecto de lo que puede hacer esta campaña? Bueno, en general, como decíamos, la clase política, los partidos políticos están un poco desconcertados respecto de cómo enfrentar a este elector obligado, ¿no? Estos 5 millones, este electorado fantasma que se va a meter en las urnas, y por lo tanto por ahora vemos a los partidos políticos pensando en una elección como si la hubieran hecho de manera tradicional, con voto voluntario. Con voto voluntario tú tienes que llevar a votar a los propios, ¿no?, a tu tribu. Es más fácil movilizarlos, ¿no? Y eso genera también uno de los problemas del voto voluntario, en la sobrerepresentación de determinados sectores. Imagínense ustedes que en la última elección presidencial en el 2021, ¿no?, teníamos voto voluntario, y pongamos el caso de comunas que son en términos de electores parecidas, Los Espejos y Vitacura, ¿no?, en términos de número de electores, ¿no? En esa elección, con voto voluntario, en Los Espejos votó el 40% y en Vitacura votó el 80%, ¿ya?, con voto voluntario. Luego, con voto obligatorio en el plebiscito, ¿no?, como había obligatoriedad del voto, en Los Espejos votó el 82% y en Vitacura siguió votando el 80%. Evidentemente que el voto obligatorio permite que sectores que están subrepresentados, ¿no es cierto?, puedan hacer oír su voz, digamos, sus planteamientos puedan ser escuchados, y las políticas públicas que se vayan a definir también pueda llegarle a ellos. Eso es lo que no han entendido de alguna manera todavía los partidos políticos, porque siguen pensando en campaña, siguen pensando en estrategia más bien bajo la lógica del voto voluntario, donde tú tienes que hablarle, como decía antes, para que se movilicen a los tuyos, y generar un discurso entonces para los tuyos, pero con voto obligatorio tienes que hablarle a todos, ¿no? Y eso es lo que no he visto hasta ahora en ninguno de los dos bloques, ni en el oficialismo ni en la oposición. Todavía siguen muy atrincherados en el discurso de las causas, en el tema identitario, en el caso de la oposición, centrado en el tema de la seguridad, en el caso del oficialismo, centrado, ¿no es cierto?, en cuestiones que tienen que ver con este tema de las causas. Entonces, por ahora, y a 95 días de la elección, la próxima semana se terminan de inscribir las candidaturas, el 28 de julio, por lo tanto, vamos a tener unos días frenéticos de aquí hasta la próxima semana, porque además hay varias cosas que resolver. Hay muchas candidaturas que están todavía sin
sin acordar, tanto en el oficialismo, donde el mayor problema está a nivel de los gobernadores y de las gobernaciones, que va a haber competencia, y también en la oposición, donde además del tema de los gobernadores se suman muchos municipios que están generando mucha tensión y mucha disputa, ¿no?, entre el Partido Republicano y Chile Vamos, ¿no?, que no logran ponerse de acuerdo y ya los días, ¿no es cierto?, necesarios para cumplir con ese plazo, como digo, desde el 28 de julio, están muy encima. Sí, pues Marco, y no hay que descartar, a propósito de las contradicciones que tú advertías en la redacción de la Constitución, que alguien haga la respectiva reserva de constitucionalidad y lleve el tema al TC. Entonces eso enreda todavía más el escenario en una circunstancia absolutamente contra el tiempo como la que estamos viviendo. Tenemos que despedir a Marco Moreno. Marco, muchas gracias por esta conversación, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, que estés muy bien, buen día. Bueno, son las 7 de la mañana con 56 minutos. Nos quedan un ratito, Patricio, para comentar un tema que lo mencionábamos al principio. No queremos desatender lo que está pasando a nivel mundial, y en Estados Unidos hay toda una incertidumbre respecto